vamos a esperar que se conecte Marcos y hoy día vamos a estar hablando de un tema súper interesante que es acerca de los probióticos y la microbiota intestinal. Y primero, espérenme, acá está Marcos. Veamos si nos resulta la conexión rápidamente. Vamos a una cosa muy importante para entender los probióticos es entender qué es la microbiota. Hola Marcos, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo tal? ¿Todo bien? Qué Ahora fue más bueno. fluido. Sí, fue más fluido. Aunque al principio no me dejaba conectarme, no sé por qué, así que tuve que reiniciar el teléfono. Pero estaba dando una pequeña introducción acerca del tema que vamos a hablar hoy. Bueno, Marcos es el director y fundador de Well Plus. Y bueno, conozco pocas personas que sepan más que tú de todo este tipo de cosas, suplementos nutricionales, probióticos, etcétera. Pero para poner las cosas en contextos, es importante entender qué son los probióticos y qué es la microbiota, en particular microbiota intestinal. Entonces la microbiota, para que todos entiendan, es un conjunto de microorganismos presentes en todo nuestro cuerpo, ¿ya? Sobre nuestro cuerpo, en la nariz, en la boca, en el intestino, en todos lados. Y cumple diferentes roles, ¿ya? Nosotros no somos una cosa o un cuerpo, sino que somos un ecosistema finalmente. Solamente la microbiota intestinal ya tiene al menos el mismo número de células que todo nuestro organismo y cumple una diversidad de roles funcionales, es decir, permite que nuestro organismo funcione bien. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, control metabólico. El año pasado yo leí un paper de un grupo de científicos de Israel que pudieron demostrar en su experimento que el estado de la microbiota intestinal era un mejor predictor del control del azúcar en sangre que los carbohidratos que uno comiese, ¿ya? También, claro, está relacionado con el peso, ¿ya? Está relacionado con el sistema inmunitario, un modulador del sistema inmunitario. A partir de la fibra produce ácidos grasos saturados, ojo, son grasas saturadas de cadena corta, como el ácido butírico, que protege al cerebro, protege al intestino grueso. También tiene un rol regulador o mediador, ¿cierto?, de la conexión intestino-cerebro, producción de vitaminas, de neurotransmisores, etcétera. Y como a través de nuestro estilo de vida actual, promueve un desbalance de la microbiota intestinal, ya sea a partir del excesivo estrés prevalente en esta sociedad, el consumo de productos procesados, harinas refinadas, azúcar, grasas inflamatorias, el uso de antibióticos bien o mal recomendados, pero los antibióticos en general no van a discriminar qué bacteria es buena y cuál es mala. Y entonces nos lleva a generar un desbalance de la microbiota. Y hay que acordarse que la microbiota finalmente, a partir de lo que le entregamos, va a excretar información, por así decirlo. Y en función de esa información, nuestro organismo va a funcionar bien o va a funcionar mal. Y ahí es donde, ¿cierto?, los probióticos en términos terapéuticos nos pueden ayudar. Entonces ahí te doy la pasada a ti para que nos explique un poco qué son los probióticos, cómo nos pueden ayudar, dónde los encontramos, en qué situaciones utilizarlos, etcétera. Perfecto. La introducción estuvo bastante buena y se dijo todo lo que tiene que ver con la importancia de consumir probióticos. Pero para entender lo que es un probiótico hay que entender que son bacterias vivas. Los probióticos se clasifican como bacterias vivas que tienen una influencia desde el punto de vista de la salud positiva para el individuo, que para el huésped. Nosotros somos quien recibe, porque acá hay una relación simbiótica entre dos microorganismos vivos, y esto se da mucho en la naturaleza. Se da mucho en la naturaleza. No sé si han visto el programa de Discovery Channel, que hay un tiburón y debajo del tiburón siempre vienen otros peces que se van beneficiando un poco de lo que el tiburón deja. Los rinocerontes tienen los pajaritos que le van sacando los piojos al rinoceronte, etcétera. Entonces, la relación entre simbiótica entre diferentes seres vivos en la naturaleza se da mucho, y nosotros tenemos nuestra propia relación simbiótica con los probióticos. Entonces, tú bien dijiste, tenemos microorganismos en todos lados: ojo, nariz, boca, intestino. Entonces, el probiótico se clasifica como cualquier microorganismo que tiene un efecto saludable. Entonces, nosotros vamos a concentrarnos en el intestino, porque es donde más podemos influir, pero hay probióticos en varias partes del cuerpo. El intestino está lleno de bacterias, tiene a nivel de trillones de bacterias, es decir, 10 elevado a 12, 10 elevado a 15, y nosotros tenemos que balancear estas bacterias. Entonces, lo que tenemos nosotros es una microbiota que hay que balancear, para la cual consumimos probióticos, que son bacterias vivas, que tienen un efecto terapéutico saludable. Estas bacterias tienen que ser
primero que todo viene identificada. Tenemos que identificar las bacterias que vamos a consumir. Tenemos Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum. Entonces, estas bacterias ya tienen un nombre. Los microbiólogos lo han logrado aislar e identificar. Identificando qué bacterias son las positivas, muchos laboratorios las patentan, las bacterias. Entonces, ¿por qué patentan una bacteria? Entonces, una bacteria tiene Lactobacillus acidophilus DDC1, Lactobacillus rhamnosus GG, se le va poniendo apellido a la bacteria, entonces lo hace cada vez más complejo. De partida, los nombres del probiótico vienen en latín, entonces ya lo complejiza para nosotros mencionarlo, claro, porque el nombre viene en latín, y después le ponen una patente al probiótico, que es decir, un número. Entonces la gente se empieza a confundir, ¿por qué tiene un número el probiótico? La razón por la cual tiene un número, tú tienes que hacer un estudio de seguridad microbiológica. Cada vez que tú produces un probiótico de alto estándar, tienes que primero ver si este probiótico tiene un beneficio directo sobre la salud del individuo. Una vez que el beneficio fue demostrado, tú tienes que hacer un perfil genético a la bacteria, porque las bacterias tienen una propiedad, las bacterias con el tiempo van mutando. Es decir, como a diferencia de nuestra, que nosotros para pasar de una generación a otra pasan 20 años, es decir, uno tiene 20 años, tiene primer hijo, y después a los 40, 50 años tiene nieto, entonces son periodos muy largos. En el caso de las bacterias, no, esto, reproducción constante y pueden ir mutando. Entonces tienes que identificar la bacteria que sea saludable, le mides el perfil genético, una vez que le mediste el perfil genético, le pones un nombre a la bacteria. Sí, Lactobacillus rhamnosus, GG, porque debe haber sido el Giuliani y Giovanni, el nombre del científico, le puso sus iniciales, patenta la bacteria, le das el perfil genético, cuando tú quieres consumir de nuevo otro Lactobacillus rhamnosus, te dan la misma variedad, la misma cepa, y eso se llama cepa. Entonces los probióticos tienen nombre y de ahí tienen una cepa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay que entender que Lactobacillus rhamnosus, por ejemplo, Lactobacillus es una familia muy grande de microorganismos, muy grande. Es como que nosotros dijéramos los caninos. Entonces yo quiero tener una mascota y pido un canino y me traen un lobo. Entonces el lobo no es una buena mascota. Entonces pero usted me pidió un canino o una hiena, ¿no? No, yo quiero un perro. Ah, pero dígame eso. Entonces no me pida Lactobacillus, pida Lactobacillus rhamnosus. Dentro de la variedad de los caninos quiero un perro, perfecto. Pero resulta que los perros hay muchas razas. Y yo vivo en un departamento y me traen un gran danés, tampoco me sirve. Entonces ahí yo pido el chihuahua o el pastor alemán. Entonces ahí tiene un Lactobacillus rhamnosus GG. Es como una analogía para entender por qué es tan importante cuando uno consume microorganismos, que este microorganismo venga con la serie patentada, porque tú tienes la tranquilidad de que hubo estudios científicos al respecto con esa cepa en particular. Y cuando uno habla en generalidades, cometes errores. Porque si yo pido un Lactobacillus genérico, un Lactobacillus rhamnosus genérico, voy a tener ciertas propiedades. Los caninos tienen cosas en común, pero no son todos iguales. Y los perros tienen cosas en común, pero no son todos iguales. Claro. Entonces, esto se llama familia de microorganismos, esto se llama taxonomía. Entonces, una vez que lo identificamos, ok, ya sabemos que es un probiótico es una bacteria viva, que tiene un efecto saludable, demostrable científicamente, y eso sería un probiótico que tiene la bacteria. Ahora lo que hay que hacer es combinar bacterias, hay que ver las potencias de las bacterias. Un factor importante, tú mencionaste el tema de los antibióticos, porque una persona que consume antibióticos tiene que consumir probióticos, y eso también es muy importante. Cuando tú eliges una bacteria de calidad, es decir, un laboratorio que fabrica el Lactobacillus rhamnosus GG o un Lactobacillus acidophilus DDC1, además del perfil genético de la bacteria, que sabes que tiene un efecto saludable, también tiene que hacer una evaluación de resistencia a los antibióticos. Un buen probiótico no debe resistir los antibióticos, y es todo lo contrario de lo que uno podría creer. Un buen probiótico, un probiótico de laboratorio que se va a producir en serie, le tiene que ser estabilidad y tiene que ser lábil o tiene que ser dañado por cualquier antibiótico del mercado. ¿Por qué? Porque es muy peligroso producir bacterias resistentes a los antibióticos. Tiene una seguridad microbiológica. Si los laboratorios se dedican a producir bacterias, mira, tengo un probiótico que es genial para el intestino, mejora la inmunidad, pero además resiste antibióticos, es un peligro, es una arma mortal, de una bomba de tiempo, porque esta bacteria tiene un gen que resiste el antibiótico y se lo puede pasar a otra bacteria que es una bacteria nociva y se generan bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, eso es la importancia. Nosotros tenemos una responsabilidad social, de alguna manera, como laboratorio, de utilizar cepas que tengan todos los estudios para tener también seguridad microbiológica, y los consumidores también tienen una responsabilidad, porque acá no hay que eximir, en esta industria estamos todos en lo mismo, y el consumidor finalmente define qué probiótico compra. Y si compra un probiótico que no tiene la cepa específica, está corriendo el riesgo de que esa bacteria sea una genérica y no sabe si resiste o no antibiótico, puede generar una mutación. Entonces, eso es súper importante en términos de lo que es calidad, por eso tienen que entender por qué hay tanto ciencia detrás de lo que es un probiótico. Ya, y una pregunta, hay muchas variedades en el mercado para elegir, y está el concepto del CFU, que significa Colony Forming Units, es decir,
la cantidad de microorganismos que tiene la capacidad de formar colonias. Y en la farmacia, en general, uno encuentra una gran variedad de probióticos, pero cuando uno lee tanto las cepas como los CFU, Sí. varían mucho y en general no traerían suficiente, ¿no? ¿Cómo Sí. funciona ese tema? ¿Cómo elegir el probiótico? Claro. Cuando tú dijiste el CFU, o UFC en castellano, unidad de formadoras de colonia, Claro, precisamente tú tomas bacterias, si una bacteria es capaz de formar una colonia, quiere decir que es capaz de reproducirse. Eso quiere decir que está viva. Por lo tanto, cuando uno cuenta los unidades, o los UFC o CFU, está contando cuántas bacterias vivas hay. Entonces, es un indicador de calidad del probiótico. El primer indicador perfecto. de calidad es la cepa que sea de calidad. El segundo indicador de calidad es la mezcla de cepas. Antes de pasar a los CFU, vamos a ver qué bacterias voy a combinar con cuál. Entonces uno va a un probiótico y de repente el probiótico tiene 3 cepas, perfecto. De repente hay probióticos que tienen 10 cepas en una misma cápsula. Y ahí empiezan a perder calidad. ¿Por qué pierde calidad un probiótico que tenga muchas cepas distintas? Porque si tienes muchas cepas distintas, tú no sabes si las bacterias son sinérgicas en su funcionamiento. Entonces lo que hacen muchos laboratorios, que no son serios, hay bacterias que son estudiadas individualmente o en combinación con 2 o 3. Y ellos dicen, para tener el mejor probiótico voy a meter todas las cepas del mercado para decirle a mi cliente, acá tengo todo lo que tú andas buscando, Buen tengo todo lo punto. que tú quieres, tengo para la alergia, tengo para la inflamación, tengo para la obesidad, tengo para la diabetes, tengo para la inmunidad, entonces compra el mío. Pero eso se llama multicepa. Yo no conozco ningún investigador, ninguno, en el mundo que me diga, tengo estudios de multicepa. Sí, estas 15 cepas las estudié juntas, no conozco a nadie. Y esto es microbiología básica, pero yo, siempre para salir de la duda, y si uno tiene el privilegio de conocer muchos investigadores a nivel mundial, yo siempre al final de la reunión les pregunto, ¿y qué opinas de los multicepas? Y todos me miran, es el marketing de los laboratorios que han hecho multicepas. Nosotros nunca hemos probado ningún multicepa. Entonces, lo importante es bacterias de calidad con cepas específicas, combinación sinérgica donde los estudios respaldan de que estas 3 cepas funcionan bien, o que esta cepa anda bien, o estas 4, pero nunca multicepa. Y ahora viene la potencia que dijiste tú. ¿Cuántas bacterias vivas hay? Que se llama la unidad de formar de colonia. Y allí, ¿por qué mencioné lo de los multicepas antes? Porque los probióticos son eficaces cuando tú tienes por cepa, a lo menos 5 a 10 billones. Ya. Entonces, si yo tengo un multicepa que es de 30 billones, pero tiene 20 cepas, al final cada cepa aporta muy poquito. Entonces, además de competir entre sí, además de no tener un estudio del conjunto de cepas voluminoso, la cantidad que te aporta cada cepa es muy baja. Entonces, tú trabajas con cepas específicas, con combinaciones de no más de 3 o 4 cepas que tengan un respaldo científico y que la unidad de formar de colonia o bacterias vivas que hay allí, en total, sean superiores a 20, 30 billones y cada cepa te aporte por lo menos 8 a 10 billones. Ya. Y acá viene un tema muy importante que tiene que ver con cómo se cuentan las bacterias. Se cuentan a nivel de billones porque son tantas las bacterias que hay que consumir. Por ejemplo, en esta reunión somos 2 personas y en tu familia pueden ser 4 personas y en Chile somos 18 millones de habitantes y en el mundo somos 6.000 millones de habitantes. Cuando ya te hablo de 6.000 millones, trato de escribirlo en un envase. Son 9 ceros. Entonces, lo que se hace se pone en notación científica. Entonces, esto complejiza más aún el tema para el consumidor público final. El tema de probiótico es súper complicado porque hay que saber de microbiología, nombres en latín, cepas específicas, cuáles se combinan y ahora hay que saber recordar notación científica, cómo se escribe un número grande. Entonces, Claro. si decimos que tenemos que tener 50 billones, y viene otro tema, que billion en inglés es diferente a billón en castellano, porque un billion en inglés es 10 elevado a 9 y un billón en castellano es 10 elevado a 12. Entonces esto genera una confusión tremenda. Interesante. En inglés, ¿cierto? 1 billón son 1.000 millones. Que es 10 elevado a 9. Claro. Que son 1.000 millones. Y en castellano, si tú estás, o sea, en castellano estás en la clase de física con el profesor de matemáticas y dice 1 billón, él dice 10 elevado a 12, porque son 1.000.000 de millones. Claro. Interesante. Entonces, finalmente hay que tratar de dejar en el sistema anglosajón, hablemos por eso los nuestros ponen Probiotic Plus 50B y le puse una B mayúscula, para eximir este error matemático, decir, no es 1 billón, porque en castellano 1 billón es 10 elevado a 12, pero es un B de billions en inglés. Entonces, la unidad de medida, y para poder uniformar, para que yo diga mi probiótico tiene 50B y es más que un B, hay que usar esta medida. Entonces, 10 elevado a 9, complejo. ¿Por qué? Porque yo voy a la farmacia, compro un probiótico y resulta que dice 10 elevado a 7. 10 elevado a 7 es 100 veces menos que 1 billón. Claro. Y te encuentras con probióticos que dicen 10 elevado a 8.
es 10 veces menos que 1 billón. Lo peor, hay otros que dicen, ¿cuántas unidades formales colectivas? Y dicen 150.000. ¿Y 150.000 cuántos ceros tiene? Y al final 150.000 son 1,5 por 10 elevado a 7. Entonces, claro, muy complejo. Entonces, hay que uniformar en billones en 10 elevado a 9, 10 elevado a 9, o 1 billón en inglés, y los probióticos potentes tienen que ir por cepa 10 billones. Nosotros tenemos probióticos de 50 billones, de 80 billones. Es decir, tiene que haber una potencia muy alta. ¿Y por qué tiene que ser tan alta? Porque tú bien introdujiste que nosotros tenemos la misma cantidad de células tenemos en bacterias. Entonces, si tú quieres cambiar la microbiota, tienes que entrar a un intestino que está lleno de bacterias, al nivel de 10 elevado a 12, bacterias que pueden ser negativas. Y tú tienes que entrar con un ejército de bacterias positivas que la va a ir reemplazando. Entonces yo doy una analogía, si hay una protesta masiva en la calle de 1 millón de personas, por muy fuerzas especiales que tuviera que controlar la protesta, si son 10 fuerzas especiales no van a lograr hacer nada. Entonces claro, la fuerza especial es como un probiótico de alta calidad, una cepa específica, pero tiene que venir una gran cantidad. Y la gran cantidad a nivel de billones, entonces por eso los probióticos eficaces son para 50 billones de una mezcla, 80 billones de una mezcla, y los cambios son sumamente rápidos. Yeah. Acá hay una pregunta bien buena y también nos puede ayudar también a que nos expliques cómo tomar la decisión de cuándo tomar los antibióticos o los probióticos. Y hay una pregunta de Tania que dice, después de lograr controlar un SIBO, ¿ya? SIBO significa Small Intestine Bacterial Overgrowth, es decir, una proliferación bacteriana que prolifera desde el intestino grueso al delgado, donde no debiese haber bacteria o no en la cantidad que se genera con esa condición. Y se generan muchísimos problemas, distensión abdominal, no sé, respiras y te hinchas. Y es un problema funcional que muchas veces es difícil de resolver. Y en esos casos, donde hay una proliferación bacteriana, llegar y tomar probióticos podría causar problemas, ¿cierto? Entonces, por eso, en general, se hace un tratamiento médico donde se utilizan antibióticos específicos, se controla la alimentación. A mí me han tocado varios casos en general de personas que han implementado una dieta vegana de manera amateur y terminan sobrealimentando, por así decirlo, a la microbiota, y se reduce el consumo de fibra por un tiempo de manera significativa y de carbohidratos con el uso de antibióticos, y luego sería una manera como de destruir la microbiota y luego reconstruirla con probióticos, algunas veces, por lo que entiendo, bien específicos. Entonces va a depender, ¿cierto?, de cada persona cuándo tomar el probiótico y qué probiótico tomar, ¿ya? ¿Cómo podemos tomar la decisión? En el caso de la persona general. Sí. Claro, en el caso que está tomando alguien que toma antibiótico, lo lógico es tomar el probiótico de manera simultánea. Me refiero a simultánea, estar tomando antibiótico y probiótico. No digo que las cápsulas vayan juntas. Entonces lo que uno hace es que si yo tomo un antibiótico y me lo recomiendan tomar el antibiótico 2 veces al día cada 12 horas, se toma el antibiótico a las 8 de la mañana, el otro antibiótico le toca a las 8 de la tarde. ¿Ok? En la mitad de ese horario, tome el probiótico. Porque ¿qué ocurre? El antibiótico mata toda la flora bacteriana. Al matar, deja los espacios libres para cualquier bacteria. Tú tomas el probiótico 5 o 6 horas después, donde el antibiótico ya no está haciendo su efecto máximo. Por lo tanto, el probiótico que tú tomes va a colonizar un intestino que está vacío. Es como llegar a colonizar un desierto, algo que no hay nada, y tú vas y llega la bacteria saludable. Tú colonizas de manera parcial, tomas la otra dosis de antibiótico que está en un tratamiento, va a matar parte de los probióticos que tomaste, pero no todo. Ya. Y después, a las 6 horas, le vuelve a dar tu probiótico. Entonces, lo que está haciendo es que el antibiótico va eliminando bacterias buenas y malas, saca todas las malas en el caso que tú mencionaste, y entre medio vas colonizando desde ya. Entonces, lo que ocurre es que cuando termina el tratamiento antibiótico, tu intestino ya está colonizado con las bacterias saludables. Y ese es un buen punto, porque, perdona que interrumpa, porque, sí, como mencionamos antes, la microbiota está compuesta por microorganismos, no necesariamente, o no solamente bacterias. Entonces, hay microorganismos que no se ven afectadas por el efecto del antibiótico, como las levaduras. Y hay bacterias que controlan la población de las levaduras, ¿no? Los lactobacillus controlan la población de las candidas, y si la candida queda sin competencia y con alimento, va a proliferar en un tratamiento con antibióticos. Sí. Y ahí puede generar otros problemas. Claro. Entonces le tienen que ir llenando al tiro el espacio. Se matan bichos malos, inmediatamente llena el espacio. Entonces ahí va más o menos, ahí tú vas logrando controlar. Entonces la persona va recibiendo. Y acá, ahora, ¿qué probióticos tomar? Hay algunas mezclas de cepa que están súper documentadas y probadas. Entonces son las que nosotros recomendamos.
porque la gracia de esto es que en el fondo hay ciertas bacterias que generan, que son, se llaman las bacterias pilares o bacterias bases que generan las condiciones para toda la microbiota de bacterias saludables. Y estas bacterias son Lactobacillus acidophilus DDS1, Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium lactis BL04 o un Bifidobacterium longum. Estas bacterias son como el pilar. Su presencia, son de presencia mayoritaria en un intestino saludable. Ya. Su presencia, además de esto, genera sustancias que favorecen el desarrollo y de otras bacterias saludables. Entonces son los pilares. Entonces esas son las que hay que tomar. En cualquier caso, tú al tomar estas bacterias, están documentadas que influyen sobre la inmunidad, sobre la inflamación intestinal, son muy indicadas para el estreñimiento y para la diarrea. Entonces dices, ¿cómo una bacteria me sirve para el estreñimiento y me sirve para la diarrea? Que son situaciones completamente opuestas, porque lo que hacen es un balance. Una persona con diarrea está desbalanceada y una persona con estreñimiento está desbalanceada. Entonces estas bacterias que acabamos de mencionar son como los pilares para poder balancear y después tú vas incorporando las demás. Entonces hay que tomes antibiótico o no, si tomas antibiótico trata de tomar entre medio, tomas las bacterias balanceadas y en una potencia suficiente que sea eficaz. Entonces tú puedes encontrar probióticos que tienen 20 billones, 50 billones, 80 billones, etcétera. Entonces, ¿cuál elegir? Habitualmente los más potentes son más eficaces, son más rápidos. Cuando una persona va envejeciendo, tiende a requerir probióticos más potentes, y si una persona es joven o un niño, puede funcionar con probióticos menos potentes. Entonces uno tiene una escala de 20 billones para un niño, un joven, y una persona de edad media unos 50 billones, y una persona de mayor edad unos 80 billones, lo cual no implica que una persona joven no puede tomar 80, puede tomar 80 y tiene cambios más rápidos. Ya. Entonces, Oye, ahí está la pregunta. Y una pregunta, yo en uno de mis programas, en particular el Reboot Digestivo, que ya lo llevo haciendo hace varios años, me he ido dando cuenta que funciona mucho mejor utilizar los probióticos después de que haces el cambio en tu alimentación y de alguna manera permites que el intestino comience a funcionar bien. Por ejemplo, me tocan muchas personas que no pueden ir al baño, que tienen problemas de estreñimiento, o pasan con el típico colon irritable, donde pasas de estreñimiento a diarrea. Y cuando al hacer el cambio hacia una alimentación basada en alimentos de verdad, ya bajos en harinas, en ciertos alérgenos, que intentamos comprobar también que pudiesen estar causando un problema como el trigo o la leche o el huevo, una vez que pasa, por ejemplo, una semana o 10 días, en donde la persona ya, por ejemplo, comienza a ir al baño con mejor regularidad, con menor esfuerzo, cuando veo esa evolución positiva, comienzo a utilizar los probióticos y de alguna manera cataliza todo el proceso, a diferencia de cuando lo agrego desde un principio. ¿Cuál podría ser la razón? Bueno, en hacer el trabajo que tú mencionas es más complejo para el individuo, pero finalmente sí tiene resultados mejores, por decirlo de alguna manera. Su proceso de transición de un intestino intoxicado a saludable también es mucho más suave, porque claro, si tú le das los probióticos de golpe, lo cual no quiere decir que se puede usar, también se puede usar probióticos de golpe. Hay personas que le generan un malestar porque hay una pelea bacteriana, se generan gases, claro. En cambio, lo que haces tú es preparar el camino para que los probióticos actúen de manera más eficaz. Entonces, tú al cambiar la dieta, tú empiezas a hacer una especie de trabajo, entre comillas, antibiótico, porque le estás quitando los alimentos a las bacterias malas, porque tú con tu cambio de dieta le estás quitando los sustratos y ellos se empiezan a incomodar, empieza a cambiar el pH, algunas bacterias malas empiezan a morir. Cuando tú le metes los probióticos ya está el campo un poquito más liberado. En cambio, si la persona va de golpe con el probiótico, lo cual también lo puede hacer, porque eso depende del estado de un individuo, hay personas que no están tan complicadas desde el punto de vista intestinal, claro, y pueden tomar el probiótico de manera inmediata. Entonces, esa es la razón porque tú les dejas el camino mucho más preparado. Hay una mezcla de probióticos y prebióticos, porque en el fondo el alimento del probiótico es el prebiótico, y tú al cambiar la dieta le estás dejando las sustancias ideales. Ya, y eso es bueno para aclararlo, que también, cierto, a veces se complejiza un poco la terminología. Prebiótico es básicamente el alimento que necesitan los microorganismos, la microbiota, y en general el prebiótico va a ser algún tipo de fibra o algún almidón resistente, ¿o no? Sí. Y eso está habitualmente en una alimentación inteligente o balanceada. Entonces claro, hay otro tema de la industria que fabrica probióticos que está dirigida de repente por el gerente de marketing y no por el encargado científico. Entonces él dice, hagamos multicepa porque la gente quiere todo en una cápsula. Y él decide ponerle prebióticos al probiótico. Entonces una cápsula tiene las dos cosas. Y es una aberración total, porque tú mismo acabas de decir que prefieres hacer un tratamiento en el cual le cambie la dieta de manera
paulatina y después le metes el probiótico, si tú das una cápsula que tiene las dos cosas, primero que todo, Te va a hinchar, le- ¿no? primero que todo, el prebiótico tiene un efecto terapéutico en dosis, como es fibra, en dosis de 5 gramos, de 20 gramos, y eso no cabe en una cápsula. En una No, cápsula no cabe. Entonces, lo único que hace es quitarle espacio a lo valioso que es el probiótico para que tú digas que tiene prebiótico, primero. Segundo, el prebiótico son fibras, y que en una persona con intestino inflamado, hiperpermeable, a veces le genera irritación y alergia. Entonces, una persona que toma probióticos habitualmente tiene un intestino hiperpermeable y un intestino irritado, que para empezar a ingerir fibras tiene que primero cambiar su flora bacteriana. Entonces le estás dando el enemigo entre medio. Entonces es una aberración. Cuando uno conversa con profesionales de la salud, médicos, etcétera, que trabajan full con tratamiento probiótico, dicen, yo quiero probióticos que no tengan prebióticos. claro. Quiero el probiótico puro, quiero hacer el cambio. Y después que le digo a la persona, ¿en qué va a gastar plata? Aliméntese bien y los prebióticos están en la alimentación. Si tú comes una alimentación rica en fruta y verdura, te alimentas de manera adecuada, va a tener los prebióticos ahí. Claro, yo sufrí de colon irritable por harto tiempo, en particular cuando era vegetariano, que no significa que no se pueda ser vegetariano. Y yo seguía la típica recomendación que daban incluso médicos de, no, te falta fibra, ¿ya? Y mientras más fibra consumía, peor me sentía. Y es como Claro. tú dices, es un error. Y simplemente lo que está, en particular las personas con estreñimiento, lo que está haciendo es aumentar el volumen de las deposiciones en una situación que es disfuncional y va a generar aún más problemas. Además de la distensión abdominal que se va a generar por el exceso de gases. Entonces, por ejemplo, en el Reboot, nosotros al principio comemos todas las verduras cocidas, ¿ya? Nada crudo, y bajamos un poco la fibra. Y en la medida que la persona va respondiendo, vamos aumentando su consumo en términos de frecuencia y cantidad. Y eso permite que, con el uso también de los probióticos, se vaya recuperando la funcionalidad del sistema digestivo. Claro, claro. Acá hay una buena pregunta Claro. también acerca de los fermentos o fermentados caseros, ya que se ponen también tan de moda, el kéfir, el yogur, que son diferentes. Acá en Chile, como se puso de moda el kéfir, lo han empezado a utilizar indistintamente, pero el yogur y el kéfir son diferentes. El kéfir tiene mucho más cepa y además tiene cepas de levadura. Y Sí. se comenzó a usar en Turquía primero. El yogur, en cambio, creo que tiene 2 cepas solamente. Pero también está, no sé, el tempe, el kimchi, la kombucha, la kombucha, que muchos, claro, dicen, tiene el hongo, el SCOBY, que no es un hongo, sino que SCOBY significa Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast, es decir, una colonia simbiótica de levadura y bacterias. ¿Sirven o no sirven? Mira, hay que pensar que el origen de los probióticos es precisamente los alimentos fermentados. O Claro. sea, aquí no hubo ninguna persona que de la nada se le ocurrió empezar a elegir microorganismos. Fueron nuestros antepasados, culturas ancestrales que fermentaban los alimentos y no los fermentaban para producir probióticos, los fermentaban para conservar los alimentos. Claro, Claro, entonces, el origen de esto era preservar un repollo en algún cultivo que tenía que durarte 12 meses y entonces empezaba a fermentar. Entonces, el origen de esto es conservación de alimentos. Lo que ocurrió que en esta conservación de alimentos empezaron a haber producción de lactobacillus, por ejemplo, lactobacillus acidophilus, empezaron a asociar el consumo de alimentos fermentados que son culturas que tienen consumo de alimentos fermentados dentro de su dieta, desde el punto de vista cultural, con cierto tipo de alimentación, tenían mejor sistema inmunitario. Entonces empezaron los estudios de relación con probióticos. En 1905, un científico ruso inmunólogo que sacó premio Nobel de medicina, fue el primero en empezar a investigar probióticos desde el punto de vista científico, en aislar cepas. Entonces piensa que era el inmunólogo y era contemporáneo de Louis Pasteur. Y Louis Pasteur ganó la batalla entre comillas porque este científico ruso, él decía que lo que había que hacer era consumir microorganismos que van a evitar tu enfermedad, y el otro decía hay que matar a todos los microorganismos y vamos a pausterizarlo todo. Entonces, una tendencia al desarrollo de antibióticos, penicilina, eliminar todo, cuando también había otra corriente que debía tener microorganismos que eran saludables, que competían con estos otros. Ese es el origen, a partir de elementos fermentados, se identificaron cepas específicas. Entonces, cuando yo decido tomar un probiótico de laboratorio, tengo la tranquilidad que la cepa es específica, está estudiada y sabes lo que estás tomando, en la potencia que estás tomando. Si yo decido tomar una kombucha, por ejemplo, o decido tomar un alimento fermentado, ahí hay un azar. Hay un azar, ¿por qué? Porque tú no estás inoculando bacterias específicas. Lo que ocurre ahí es que finalmente los microorganismos del ambiente
son los que empiezan a fermentar lo que tú tienes en el alimento. Entonces puedes tener múltiples cepas, no cepas específicas. Si tú andas buscando un beneficio para la inmunidad como el Rhamnosus GG, tú no tienes la certeza que va a tener eso, va a depender de las condiciones del ambiente, en qué lugar se hizo el fermento, porque hay diferentes tipos de microorganismos. Entonces no son tan seguras. Y mucha gente ha tenido la experiencia quizás de tomar este alimento fermentado, a algunos les cae mal de golpe, unos no saben cómo reaccionan, porque en el fondo es muy variable. En la producción de un producto es muy variable con respecto a la otra. Y Claro. otro tema que no se logra es la potencia. La potencia no se logra en una potencia de billones en un fermento convencional, porque acá tú tienes que hacer a nivel de laboratorio liofilizar, porque al nivel de producción de fermentación de alimentos, un cierto número de colonias limita el desarrollo de más colonias. No sé, voy a hacer una analogía con respecto a la fermentación del alcohol, que le va a hacer más fácil a alguien. Si tú fermentas no sé, cebada o uva, el azúcar se transforma en alcohol. Y las bacterias que producen alcohol se siguen reproduciendo. Pero cuando el fermento llega a un nivel de 10, 12, 15% de alcohol, las bacterias empiezan a morir, por lo tanto tú no puedes tener un fermento de 40% de alcohol, para eso tienes que destilar. Destilar, claro. Porque si no, no se logra, las bacterias se saturan. Entonces ocurre también con los fermentos de kombucha, llegan a un límite de potencia y después no hay más bacterias porque se externan entre sí. Entonces con un fermento de estos de alimentos, si es parte de tu cultura, bien. De ahí le voy a dar algunos ejemplos de alimentos fermentados que producen vitamina K, por ejemplo, el fermento de garbanzo y de soya Y de produce soya. vitamina K2. Claro, el miso, Entonces, vitamina K2. claro. Entonces los japoneses comen fermento de soya y garbanzo y las bacterias de ahí están produciendo vitamina K2. Entonces tú tienes beneficios con los alimentos fermentados, pero no se compara con el beneficio de un probiótico laboratorio. Entonces, Ya. para hacer estos cambios es sumamente difícil, no tiene la cepa específica, no tiene la potencia suficiente y hay mucha variabilidad de cepa. Entonces, no se logra. Claro, y a mí en términos clínicos esto me ha tocado muchas personas, y no por criticar a la kombucha, pero como se puso de moda la kombucha, mucha gente toma kombucha, en particular cuando han tomado antibióticos y comienzan a tomar kombucha, los problemas aumentan relacionados con distensión abdominal, gases, colon irritable, aumentan de manera significativa. Y dejan la kombucha y se les pasa. Y esta es mi hipótesis, que no quiere decir que esté correcta, pero la kombucha es muy alta en levadura. Y si tú has tenido un tratamiento con antibióticos, las levaduras quedan vivas, no así las bacterias que controlan su población. Y por lo tanto estás entregando más población de lo que te está ahora causando el problema a partir del tratamiento de antibióticos. Entonces hay mujeres que generan hongos vaginales o generan cistitis o infecciones urinarias, claro, que es lo mismo, a partir después del uso de antibióticos. Y se agrega alimentos probióticos que la marca en particular que esté utilizando, por ejemplo, una kombucha, no está, como dices tú, ni estudiada, ni comprobada, Ni estandarizada. ni Es muy estandarizada, variable. ni bien regulada, te puede causar más problemas que beneficios. Sí, así es. Entonces ahí están los probióticos de laboratorio que tienen la certeza que es la cepa específica, que en el fondo sabes para qué va a funcionar, no tiene ambigüedad en ese sentido, en la potencia y la cepa específica. Sí. Ya, perfecto. Acá también había algunas preguntas respecto como a enfermedades particulares, por ejemplo, la colitis ulcerosa. Y yo sé que hay varios estudios, no sé específicamente qué cepa en particular, pero hay varios estudios respecto del efecto en el sistema inmunitario de ciertas bacterias que permiten, es como que fuera un guardia, ¿no es cierto? Sí. Si uno tiene el guardia en la casa y suena algo en la noche, no me importa porque está el guardia, pero cuando no está el guardia y suena algo en la noche, yo prendo la alarma, llamo a los carabineros y después resulta que era un gato simplemente. Entonces sobre reacciona y hay bacterias que permitirían modular de mejor manera el sistema inmunitario. ¿Hay alguna cepa en particular para enfermedades autoinmunes? Hay una mezcla muy probada, que es la que nosotros utilizamos, que es la industria, que es base, que es Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium lactis y Lactobacillus acidophilus DDC1, una mezcla sinérgica, que sabes que entre sí se llevan bien, que balancean, son los pilares de la flora intestinal, y hay mucha documentación con respecto a su influencia sobre el sistema inmunitario. Y el mecanismo que se llama farmacodinamia, que es cómo actúan las sustancias, tiene que ver con, por un lado, tú al colonizar el intestino con bacterias saludables no le das el espacio a las bacterias nocivas, y las bacterias nocivas son las que producen toxinas, y tú estás recibiendo toxina en vez de nutrientes, y ahí lo que tú mencionaste, tu sistema inmunitario pelea todo el día contra las toxinas del intestino. Entonces estás desgastado para enfrentar una enfermedad. Cuando tú tienes bacterias saludables, no recibes más toxinas, el sistema inmunitario descansa,
evita enfermedad autoinmune también, porque enfermedad autoinmune también es un sistema inmunitario sobre reaccionando. Y Claro. además de eso, se producen sustancias que son bactericidas. Tiene funciones inmunitarias por sí solas la mezcla de bacterias saludables. Entonces tienen funciones inmunitarias por sí mismas, potencia el sistema inmunitario, descansa el sistema inmunitario porque evita la absorción de toxinas. Entonces realmente se usa mucho para inmunidad. Las personas que toman probióticos de manera regular podrán ver como un efecto que si lo tomaron para el estreñimiento se van a dar cuenta que pasan meses y después no se enferman, que la inmunidad está sumamente potenciada. Entonces hay una mezcla que potencia inmunidad, que va asociada también con estreñimiento y diarrea. Además, como tú mencionaste, se producen vitaminas de complejo B. Hay gente que a veces le faltan suplementos de vitaminas y en realidad son sus probióticos que no están fabricando. Claro. Sí. Ya, perfecto. Y también acá hay otra pregunta, son bien específicas, eso sí, pero respecto de esofagitis crónica y si hay algún probiótico, aquí dice específicamente de Well Plus, que sería el más indicado. Yo he visto también la esofagitis, siempre hay que descartar que hay alguna intolerancia alimentaria, ¿ya? Porque la diferencia entre la alergia y la intolerancia, que la alergia va a ser inmediata, va a tener una reacción inmediata, en general, no sé, pues te pueden aparecer cosas en la piel o te puede dar un ataque anafiláctico. En cambio, la intolerancia alimentaria también hay una respuesta inmunitaria, pero que se va acumulando en el tiempo, ¿ya? Que es gradual y comienza a irritar los tejidos. Y muchas veces, por ejemplo, en el reboot digestivo, cuando aislamos los alérgenos más comunes, se acaban las esofagitis o reflujo y cosas por el estilo. Pero ¿hay algún probiótico o cepa en específico que ayude con ese tipo de problemas? Lo que va a ayudar van a ser estas cepas que balancean el intestino. También que tú mencionaste el tema de alergia alimentaria. Entonces la persona tiene que, primero, que su intestino esté en un estado muy saludable. Y para eso, el consumo de colágeno porque va a mejorar la piel del intestino, también va a evitar que entren alérgenos a su torrente sanguíneo. Claro. En la mezcla de probióticos adecuadas, las que tenemos cualquiera del de Wellplus, 20 billones, 40, o 50 o 80 billones adecuadas. Hay un probiótico que es mujer, que es 40 billones mujer, que tiene una cepa para las candidiasis o para las bacterias vaginales. No tendría sentido que ella tomara ese probiótico. Entonces, que use cualquier cepa de estándar 20, 50 y 80. Y ahí aprovechamos de hablar de la mezcla de probiótico mujer que tiene una cepa que se llama Bacillus coagulans, que básicamente lo mencioné, no es ni lactobacilo y no es ni bifidobacteria, es un bacilo, que es otra característica, que tiene un control sobre los hongos y balancea las bacterias vaginales. Entonces, un probiótico mujer, en el caso de ella, no necesita eso. Entonces, deberían tomar probióticos, colágeno para lograr desinflamar, y también que sus células están con un buen nivel de omega 3 y hasta santina, que logran desinflamar las células, también va a tener beneficio. Entonces, ella va a buscar un tema puntual, pero va a tener beneficios generales como nutrición cerebral, el tema intestinal, inmunidad, etcétera. Claro, perfecto. Acá había una pregunta también de otra persona. Dice, no entendí eso de la sobrepoblación de probióticos. ¿También es malo? Lo nombraste en el caso de una dieta vegana con exceso de fibra. No dieta vegana con exceso de fibra, sino que me han tocado casos de personas que hacen la transición de una dieta estándar, que por definición la dieta estándar que llevamos en el mundo hoy altera la microbiota intestinal, ¿ya? Y pasan directamente a una dieta vegana sin una guía o sin estudiar lo suficiente como para implementarla bien. Entonces comienzan a consumir, por ejemplo, legumbres en exceso tratando de buscar proteínas que por lo demás son de pésima calidad y biodisponibilidad y son muy ricas en carbohidratos. Comen hamburguesas de lenteja, hamburguesas de quinoa, y empiezan a aumentar el consumo de almidón de manera significativa y comienza a sobrealimentar una población de microorganismos que ya está alterada y terminas alterándola aún más y aumentando su población. Entonces, en ese sentido, y eso estaba vinculado con la persona que comentó sobre el tratamiento de SIBO, que es la proliferación bacteriana hacia el intestino delgado. Claro, en esas condiciones, primero hay que hacer una limpieza, ¿cierto?, de todo lo que se ha generado antes de tomar probióticos, porque son condiciones bien específicas. Y no tiene que ver con ser vegano y comer mucha fibra, tiene que ver con es un ejemplo que di de una mala implementación de una dieta vegana, ¿ya? Solamente para aclarar. Sí, y ahí tú lo mencionaste también, era que tenía que ver con que la sobrepoblación era de las bacterias que no eran las saludables. Entonces, finalmente, Claro. que tú mencionaste era que la alimentación no balancea, un exceso de fibras con bacterias que no son saludables, está alimentando al enemigo de alguna manera.
Entonces lo que hacías tú era mejorar la dieta para que estas bacterias, entonces no era un momento para seguir consumiendo fibra, porque eso no iba a solucionar el problema. Había un problema, era más profundo aún. No era un tema de prebiótico, era un tema de los microorganismos que habían ahí que no eran los adecuados. Ya. Y una pregunta, el otro día yo escuchaba a un doctor y decía que los probióticos que uno consume eran como los turistas, ya que generan muchos beneficios en la economía, pero no se quedan. Y decía respecto a los probióticos, no necesariamente se quedan, sino que generan el medio ambiente propicio para que proliferen las bacterias que sí nos benefician. ¿Es así o no es así? Sí, tiene que ver con que lo que hemos mencionado, que uno toma las bacterias, lo que finalmente quizá interpreto que quiso decir, era que no es que yo tome mi mezcla de probióticos, que son 3 o 4, y mi intestino va a estar solamente lleno de eso, no hay nada más. Los probióticos que yo tomo, uno toma bacterias, precisamente hay que ser astuto, porque piensa tú que el intestino hay una gran variedad de bacterias, no tenemos 3 o 4, pero uno cuando toma probióticos elige las bacterias adecuadas, que son las clave, las que generan las condiciones, o sea, la presencia de ellas es necesaria, pero lo que más importa es generar las condiciones para el desarrollo de las otras bacterias saludables. Entonces, ¿es cierto eso de alguna manera? De que en el fondo no son las únicas bacterias. Los probióticos no son las únicas bacterias que tú vas a tener en el intestino, sino que generan las condiciones para que tengas una buena microbiota. Entonces, uno toma probióticos que son una que otra bacteria en gran potencia, que tienen sus efectos saludables por sí sola, pero también uno de los efectos que genera es generar el ambiente para una microbiota balanceada donde van a haber otras bacterias que no son las que tú estás tomando, primero. Y segundo, efectivamente los probióticos colonizan el intestino de manera transitoria. Yo me tomo un probiótico hoy día de 80 millones y cuando vaya al baño 2 días después, esa parte de esos probióticos los voy a botar. Claro. Entonces son colonización transitoria. No puedes ir a tomar probióticos durante una semana y listo, no tomo más probióticos en mi vida. Olvídalo, porque a la semana siguiente esos probióticos que tomaste ya no están en tu intestino, tú los botaste. De hecho, una manera de medir la calidad de tu microbiota es analizar las fecas, porque claro, ahí es donde se botan finalmente, y ahí tú ves la colonia. De hecho, hay trasplantes de feca. Antes de que existieran probióticos, hacían trasplantes de feca de una persona, y acá hay estudios que se hicieron esos animales, donde ratas que estaban en forma desde el punto de vista atlético, le trasplantaban fecas de una rata obesa, y esta rata que estaba atlética ahora se forma en obesa, porque los probióticos están asociados también con el metabolismo. Entonces, no, utiliza el trasplante fecal acá en Australia. Claro, en problemas críticos de colon irritable que no se ha podido resolver, también personas con obesidad, y funciona. Un amigo incluso que es biólogo, doctor en no sé cuántas cosas, que vive en San Francisco, ya se está radicado ya, Sebastián Bernal se llama, contaba el otro día en una charla que dio, que están haciendo estudios sobre el autismo, por ejemplo, sí, y tenían ratas también, y era una raza de ratas que es muy sociable, ¿ya? Sin embargo, habían algunas que generaban una especie de autismo, ¿ya? Y se aislaban del resto de la comunidad. Y al hacerle un trasplante de feca, las ratas se volvían sociables nuevamente, ¿ya? Y pudieron aislar cuál era la bacteria, que no me acuerdo cuál era, y esa bacteria enviaba señales al cerebro a través del nervio vago para que produjera oxitocina, ¿ya? Que es el neurotransmisor, ¿cierto?, que nos hace ser... Claro, entonces súper interesante o sea, lo que se puede llegar a lograr manteniendo una microbiota saludable. Claro, ahí nosotros tenemos la experiencia en WellPlus porque trabajamos con muchos profesionales de la salud médico, que hay un grupo de médicos en Chile que trata el autismo, son pediatras, con probióticos. Con los probióticos nuestros tratan el autismo y claro, ven mejoras bastante interesantes. Ahora, yo he tenido muchas reuniones con ellos y me han dicho que su experiencia, porque acá hay documentación, pero tú sabes que la ciencia se va haciendo el día a día, y afortunadamente también acá en Chile hay médicos y profesionales de la salud valientes, de alguna manera, que también hacen ciencia en Chile, porque en el fondo no esperar que llegue el metaanálisis con 30 años de atraso, porque los metaanálisis se hacen cuando tú ya tienes documentación de 30 años, ¿cuándo se hace ciencia entonces? Se usa siempre un producto que tiene metaanálisis, ¿en qué momento se hace innovación? Claro. Y esto, la gracia de los trabajos que haces tú, que es cambiar la dieta, usar suplementación, tú no estás corriendo riesgo, tú estás dando nutrientes que lo único que pueden hacer es beneficio, y ellos han visto, cuando los niños todavía no llegan a los 6, 7 años, logran muy buenos resultados dando probióticos, cambiando un poco la flora intestinal. Habitualmente el autismo está asociado con niños con intestino hiperpermeable, porque alergia alimentaria. Porque el intestino está tan inflamado
que ellos empiezan, los espacios entre el intestino son tan grandes que ya no filtra nada y pasan moléculas que habitualmente no pasan. La caseína, por ejemplo, es una proteína muy grande, que cuando el intestino está permeable pasa entera y genera un efecto en el cerebro, de ponerle un poco también. el gluten también. Entonces, entonces se usa mucho. Y otra investigación también con el tema de cerebro un poco y probiótico del Parkinson. El Parkinson, hay investigación reciente que tanto probióticos, mejorar microbiota, tú vas revertiendo síntomas del Parkinson. Y una Entonces hay una cosa conexión. interesante con el Parkinson, uno de los primeros síntomas del Parkinson es el estreñimiento. Y las personas generan estreñimiento, lo que ya te muestra que hay Una algo en relación. el intestino, claro, que no está Hay funcionando. una relación, más del 90% de las personas con Parkinson tienen estreñimiento, entonces hay una relación claramente. Entonces, Claro. bueno, mencionaste esto de la que mencionaste esto del autismo, que en el fondo uno puede, son múltiples. En general, un intestino saludable, mejor inmunidad, mejora función digestiva, función intestinal, mejora absorción de nutrientes, mejora funcionamiento cerebral, están sumamente relacionados. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, y ahí empezamos a resumir para que ya se nos va a acabar el tiempo, pero qué pasa si yo como una alimentación estándar, alta en productos procesados, no sé, cereales para el desayuno, harta azúcar, mermelada, dulces, tomo harto alcohol, me da reflujo y tomo omeprazol, por decirte. El hecho de tomar probióticos probablemente, claro, me entregue beneficios, pero finalmente si yo no cambio el estilo de vida, va a ser nuevamente como ponerle un dedo a un hoyo de un balde que lo trato de llenar con agua, ¿o no? Y también es costoso para ti. Ahora, si tú tienes ese estilo de vida que mencionaste y tomas probióticos, va a ser mejor que no tomarlos. Claro. Va a ser mejor que no tomarlos, pero estás haciendo una inversión en un probiótico, entonces, para que esa inversión valga la pena y te dé el máximo de los beneficios, haz todos los cambios. Haz todos los cambios. O sea, una persona que tienes, quizás el empuje del probiótico le ayude y le sea más fácil ir haciendo la mutación, a alimentarse mejor, pero de alguna manera no va a tener el máximo de los resultados si es que no cambia su estilo de vida y solamente toma probióticos. Ahora, ¿le va a dar un beneficio? Sí, mejor que no tomar, perfecto que sí, pero que haga un cambio. Y interesante un poco mencionar ciertos parámetros, como para resumir características de calidad de probióticos, en qué tienen que fijarse para elegir un probiótico de calidad. Primero, que no sea multicepa, que tenga pocas cepas, no que sea, no sé, todos los lactobacilos existentes en el planeta no te sirve, que tenga 2, 3 o 4, no más. Segundo, que las cepas que estén sean científicamente comprobadas, es decir, que tengan nombre, apellido y patente, es decir, lactobacillus DDC1, Rhamnosus GG, siempre las cepas con numerito al lado. Entonces, que no sean multicepa con numerito al lado. Tercero, la potencia, que sean de alta potencia por cepa, ojalá que la mezcla total tenga 50, 80 billones, y después tú miras la etiqueta atrás, donde tiene el número de la cepa y ves que son pocas cepas y cada cepa al menos tiene 10 billones. Perfecto. Entonces, la alta potencia por cepa, que no sean multicepas, o sea, pocas cepas con alta potencia a nivel de billones, que las cepas sean específicas con numerito al lado, que no contengan prebióticos, es decir, probióticos puros, que no contengan prebióticos, que sean estables, es decir, que ojalá vengan refrigerados, porque el factor de la refrigeración que no conversamos, los probióticos son bacterias vivas, y todas las bacterias, la microbiología no ha cambiado en millones de años. Las bacterias son sensibles a la temperatura. Con el tema del COVID todos han hablado que el microorganismo, que el virus está incómodo con la temperatura incomoda a las bacterias, las mata. Entonces, si los probióticos que uno consume no tienen cadena de frío, es decir, se fabrican en la zona norte de Estados Unidos, Chicago, Milwaukee, y los traen por barco a Sudamérica, en el canal de Panamá, el pasar el Caribe, con la humedad y temperatura los probióticos van muriendo. Entonces tú pagaste por un probiótico en Estados Unidos, pero cuando va llegando a Chile la potencia se perdió porque mueren con la temperatura y la humedad. Entonces que el probiótico tenga una cadena de frío, se elija el laboratorio, nosotros tenemos una estricta cadena de frío, almacenamos refrigerado, traemos por avión refrigerado, eso asegura que la potencia esté intacta. Entonces yo hice una publicación en Instagram con las variables de calidad probiótico que son estas 5 que mencioné, y es como una cadena. Rompe un eslabón de la cadena y se perdió la cadena de la funcionalidad. Entonces puedes tener las cepas correctas, en la mezcla correcta, no tuvo cadena de frío, se perdió la potencia. No, el probiótico no sirve. O tienes cadena de frío, pero tienes multicepa, pero rompiste otra variable de calidad. Entonces hay que tenerlas todas. Ya, perfecto, eso es bien importante. Y una pregunta mía respecto a lo que acabas de decir. La razón de la temperatura es que pero yo sé que entre 5 y 60 grados las bacterias proliferan, y en este caso, y bajo eso estarían como latentes, ¿ya? Entonces, si aumenta la temperatura,
de alguna manera despertarían las bacterias y al no tener alimento se mueren. ¿Eso es lo que sucede? Claro. Ya. Y yo hago analogía, es como que uno despertara dentro de un ataúd. Entonces, finalmente, las bacterias, si están congeladas, las tienen latente y que despierten en tu intestino. La idea es que las bacterias estén durmiendo, intactas, los 50 aviones intactos, tú te los tomas y cuando despiertan los 50 aviones están todas en el intestino, se abre la cápsula, nuestra cápsula resiste el jugo gástrico, por lo tanto no se abre en el estómago el ácido clorhídrico, se abre el pH del duodeno en nuestra cápsula, y eso es un factor de calidad de un probiótico bueno. Entonces se abría en el intestino y hace su trabajo. Si esa bacteria, tengo mi probiótico, de repente lo dejé en Panamá, esperando cruzar el canal de Panamá, con la humedad y la temperatura la bacteria despierta. Y entonces los 50 aviones despiertan, se comen entre sí prácticamente y mueren, porque el ciclo de vida de ellos es muy corto. Entonces, al despertar, la potencia empieza a bajar. Y es un poco lo que pasa con las kombuchas, etcétera, que al final nunca logran alta potencia porque en el fondo están activos, pasan su ciclo y después empiezan a morir nuevamente. Entonces, lo que uno hace es tenerla en estado de latencia. A temperatura de 2 a 8 grados, están intactas las bacterias, los 80 billones de fabricación vienen intactos, y cuando despiertan, tienen que despertar en el intestino para hacer su trabajo. Ya, perfecto. Esa es la razón. Entonces, en resumen, necesitamos cepas que hayan estado estudiadas, que tengan su patente, que no sean muchas, evitar las que son multicepas, que en total contenga al menos 20.000 millones, ¿cierto? Hacia arriba. Hacia arriba. Y cada una de las cepas tenga al menos 10 o... Al menos 6 a 10, por lo menos, sí. Claro, que no se rompa la cadena de frío, que puedan soportar el ácido clorhídrico del estómago para que se abran el duodeno. Sí. Y que no tengan alérgenos, que no le agreguen fibras. Excipiente, claro. Que no tengan excipientes, que no tengan FOS, que no tengan inulina, que no tengan prebióticos, porque en lactosa el fondo el intestino. Sí. Ya, perfecto. Excelente. Lactosa, gluten, etcétera. Entonces ahí ya sabemos todo lo que necesitamos entender para elegir el mejor probiótico. Los que quieran saber más de salud intestinal, no olviden mi libro, El Método Kino, ¿ya? Que ahora está disponible también en Amazon como ebook, en Amabooks y en iBook Store. Y en tu sitio web es wellplus.cl. Sí. Perfecto. Y ahí pueden encontrar... Le Instagram Wellplus Chile para el tema de las preguntas que siempre surgen, ahí lo apoyamos y nosotros tenemos ahí la línea de suplementación de alto estándar. Perfecto. Y voy a dejar el video grabado en mi feed, ¿ya? En el IGTV, para los que lo quieran volver a ver o resolver alguna duda o quienes no hayan alcanzado. Y cualquier duda también te pueden escribir a tu Instagram. Sí, al Instagram pueden escribir. Y ahí vamos compartiendo información. Somos conscientes de que no logramos abarcar todo. El tema de probiótico es súper complejo, pero por lo menos dimos los pilares básicos de entendimiento para que empiecen a manejar el lenguaje. Ahí métanse con los billones, entiendan la notación científica para entender calidad de probiótico. 10 elevado a 9. 50 billones, 50 por 10 elevado a 9. Que se concentren en eso. Ya, perfecto. 10 elevado a 9 es el número que hay que recordar. Sí, hay que usar. Sí, ya, pues. Ya, pues, Marco, te pasaste nuevamente. Igualmente, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Voy a dejarlo grabado aquí y nos vemos en la próxima. Nos vemos próximo. Éxito. Un abrazo. Chau, chau. Cuídate.